este momento David está con los enemigos. Los enemigos empiezan a dudar de David, porque David había matado un montón de filisteos, pero Saúl, ¿se acuerdan? El rey Saúl había digamos, entrado en competencia con David. David, para cuidar su vida, se va de Israel, de su pueblo, se va de su ciudad y va a la ciudad del enemigo. Y el enemigo lo toma porque sabía que era un guerrero muy bueno, que tenía hombres realmente muy adiestrados, unos guerreros muy efectivos. Entonces, en este momento, después de un tiempo, los filisteos empiezan a dudar de David porque decían, bueno, sí, pero este es israelita, ¿cuándo nos mató a nosotros? Todo bien, las campañas, nos ganan la ciudad, él trae los botines, pero no sabemos en cualquier momento cuándo se vuelva a dar vuelta, ¿no? Porque la sangre tira. Entonces, en ese momento lo echan de los filisteos también. Entonces, está exiliado de su lugar, de su ciudad, de su país. Está exiliado del enemigo. Entonces, vuelve a la ciudad que le había regalado antes el rey de los filisteos, Siclag. Pero cuando vuelve, después de 3 días de camino, encuentra todo quemado. Imagínense una ciudad completamente arrasada por el enemigo, los amalecitas, todo arrasado, todo quemado, y encima se llevan cautivos toda la familia. Imagínense estos guerreros que llegan y sus hijos y sus mujeres estaban cautivos por el enemigo. Imagínense qué situación terrible. O sea que se quedan sin patria, se quedan sin familia, se quedan sin un peso porque les robaron absolutamente todo, se quedan mendigos en la calle y venían de 3 días donde después de una campaña de no sé cuántos tiempo estuvieron, pero después de 3 días de viaje, iban a llegar, pensaban que iban a descansar, que iban a comer, que los iban a recibir como siempre los guerreros venían de la campaña, la gente y la familia ¿cómo los recibía? Con una fiesta. Iban a celebrar, iban a descansar, se iban a reencontrar con sus hijos y con sus esposas. Y encuentran todo arrasado. Terrible, tremendamente un momento terrible para la vida de David y para la vida de todo su ejército. Entonces dice más adelante, versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltó las fuerzas para llorar. Guerreros bárbaros, hombres sanguinarios, personas realmente rudas, dice que lloraron, ¿sí? Hasta que le faltó las fuerzas y no pudieron llorar más. Un momento terrible, una situación terrible. Perder todo, perder la familia, perder todo. Y dense cuenta lo interesante, acá la Biblia nos describe que no habían tocado a nadie. Eso fue la gracia de Dios, que no mataron a los hijos ni mataron a las esposas. Pero nosotros lo sabemos ahora con el diario del lunes. Pero ellos no sabían, realmente sabían que se habían llevado a la familia, pero no sabían realmente si los habían matado. O sea, imagínense la angustia que en el momento que estaban pasando, ellos no lo sabían, ¿sí? Entonces dice que lloraron amargamente, pero pasó algo más. Fíjense verso 5. Las 2 mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también era cautiva. Se llevaron también las esposas de David. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea que a esto se le agrega una cuota más. La gente que había venido, ¿sí? Que hoy eran sus guerreros, pero que eran sus amigos, que habían venido muertos de hambre, que habían venido exiliados, personas que, digamos, eran ladrones, bandidos, asesinos. Bueno, toda esa gente vino a David. David los educó, David los digamos, con la ayuda del Espíritu Santo los restauró, les dio alimento, los crió. Y ahora se vuelven contra él mismo. Porque realmente estaban muy angustiados. ¿Por qué? Porque le echaban la culpa a David, que David había ido a los amalecitas y había tenido victoria, y los amalecitas le estaban devolviendo, ¿sí? La guerra, lo que habían perdido. Entonces vuelven. Y también David quizá había cometido un error, no había dejado un ejército para proteger el lugar. Entonces estaban muy enojados con David, porque en un sentido había ido a atacar a los amalecitas se la estaban devolviendo, y aparte no había dejado guardias, no había dejado un ejército para proteger a las mujeres y a los niños. Entonces David estaba con toda esa situación que comentamos anteriormente, pero se suma que sus mejores amigos, las personas, sus hijos espirituales, sus hijos quizás del corazón, estaban pensando de apedrearlo. ¿Sabes lo que significa en ese momento apedrear a una persona? Matarla.
Hoy lo hacemos, hoy, bueno, ayer vimos en la grabación en esos lugares, ¿no? En la reunión, en esos lugares donde persigan a los cristianos, todavía en algún lugar se usa, pero en la antigüedad era un método que se apedreaba, una multitud agarraba y apedreaba a una persona hasta matarla, hasta quedarla sin vida. Ese era el método popular que se utilizaba. Y hoy todavía en algunos países que hemos visto ayer en la reunión también se hace, ¿sí? Algunas mujeres también se hace, si la encuentran en adulterio, todo, la pueden apedrear porque les deja su religión, hasta matarla, ¿sí? Entonces esta situación es muy difícil porque imagínense, David no le faltaba nada. Pero acá hay una palabra puntual, hay una palabra que es un punto de inflexión, que es el corazón del mensaje. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto es la palabra más importante, o una de las palabras más importantes de esta mañana en el mensaje. David se fortaleció en el Señor. Yo no sé, seguramente después del año que hemos pasado, el año pasado, y el que estamos comenzando, ¿no?, este año, hemos perdido cosas, hemos perdido un montón de cosas que no tenemos más, ¿sí? Quizás personas, quizás hábitos de vida, quizás entradas, trabajo, bueno, un montón de cosas que quizás no te encontrás en la misma situación de David, pero acá David está en una situación mucho peor que a la nuestra, seguramente. Acá el Señor nos da una enseñanza, o David nos da un ejemplo. David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció en el Señor. O sea, que quiere decir eso que mientras nosotros, en un sentido, todo el resto, amargado con razón y con angustia, estaban quejándose y estaban viendo la situación y estaban pensando en apedrear a David y estaban pensando en tomar justicia y estaban desesperados y estaban llorando, en medio de todo eso David va a buscar consuelo, pero también auxilio en Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a ver lo que pasó. Verso 7. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. El efod era como un chaleco que se utilizaba para cuando uno se iba a presentar a Dios, ¿sí? Era una costumbre espiritual. Se acercaba, ¿sí? Sería nosotros ahora el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, que tenemos todos porque hemos entregado nuestra vida a Cristo, podemos hablar con Dios, ¿sí? Entonces él se pone como ese chaleco, ese efod, y va a encontrarse con Dios, va a hablar a Dios, va a buscar a Dios, va a buscar ayuda de parte de Dios, del único que realmente lo podía ayudar. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dos cosas importantes acá. David le pregunta a Dios. Dios le dice, sí, vas a poder ir, los vas a alcanzar, pero le da una noticia más, que la familia, todos estaban vivos, nada más que estaban cautivos. Acá David se entera, Dios mismo le dice que estaban con vida, nada más que estaban cautivos bajo el imperio o el poder del enemigo. Entonces acá David se fortalece, y eso es lo que nosotros le llamamos la palabra rema, que es dentro de la palabra de Dios una palabra que te dice Dios, que llega a tu corazón, que sabes como que Dios te hablaría personalmente a vos. En este momento estamos leyendo de la Biblia, se llama Logos, pero en este momento el Espíritu Santo está aplicado de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros que estamos aquí, de los que van a ver después, o están viendo, no, ahora no, después, el Espíritu Santo va a aplicar esta palabra. Eso se llama rema, es una cosa que hace solamente Dios. Va a aplicar a tu necesidad y a mi necesidad como lo está haciendo ahora, ¿se entiende? Entonces, ahí David recibe esta palabra, entonces él recibe la fortaleza y esta palabra tiene el poder del consuelo de Dios, tiene el poder del consejo de Dios, tiene el poder del ánimo de Dios. Y esto es tremendamente importante. Por eso tenemos que agudizar nuestro oído espiritual para escuchar a Dios. Porque muchas veces lo único que te va a quedar es la palabra de Dios. Lo único que vas a tener a la mano va a ser la palabra de Dios. David no le quedó nada, no le quedó recursos, no le quedó ejército, no le quedó amigos, no le quedó aliados, no le quedó patria, no le quedó nada. Y lo único que se pudo tomar es de Dios, no le quedó familia. Lo único que se pudo tomar en ese momento es Dios. Y Dios le dijo, mira, pasa esto, lo otro, vas a hacer esto, yo te voy a seguir, vos lo vas a... Es tremendamente importante porque la palabra de Dios vale más que todo el resto de las cosas, porque la palabra de Dios es la que te da todo el resto de las cosas. Por eso la palabra de Dios es el tesoro más importante que un ser humano puede tener.
porque es todo, porque es lo que hace todo, porque la palabra de Dios es la que nos da la guía, nos da la dirección, nos dice lo que hacer. Y esta mañana vos te preguntarás, bueno, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Bueno, es como un músico. El músico desarrolla, ¿no?, su oído espiritual, perdón, su oído musical a través de la práctica. No hay otra forma. De hecho, naciste para escuchar la voz de Dios, porque si no, Dios sería muy injusto que te pida que lo obedezcas cuando no te da la capacidad de escucharlo. ¿Cómo vas a poder obedecer a Dios si no lo puedes escuchar? Sería Dios injusto, ¿sí? Pero por el pecado original, porque nos hemos separado de Dios, porque hemos pecado, porque le hemos dado la espalda, esa capacidad la perdió el ser humano. Pero como los que creen en Cristo, los que entregan su corazón a Cristo y son llenos del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo recuperan esa posibilidad de escuchar a Dios, ¿se entiende? ¿Y cómo voy a afinar mi oído espiritual? Congregándome, leyendo la Biblia, orando, alabando a Dios como lo hicimos recién, estudiando la Biblia, escuchando un mensaje. Entonces te vas entrenando tu oído a escuchar. Entonces en el momento que estás en una situación y le tenés que preguntar a Dios, de alguna manera Dios sabe cómo le vas a poder entender. Dios sabe. A veces Dios me ha hablado hasta con una propaganda de la televisión. Mirá lo que te digo. No es que tenés que estar en un monasterio ahí y escuchar una voz de Dios con trompetas que te dice, hijo mío. No, no es así. O sea, Dios te puede hablar de cualquier forma y de cualquier manera y puede usar cualquier persona y hasta una propaganda de televisión. También Dios te puede hablar. Y el día que Dios te hable, te aseguro que no te va a quedar duda que Dios te habló. No te va a quedar duda. Ahora Dios te está hablando en este momento. Ahora, fíjense algo interesante. El Señor le dijo, mira, vas a alcanzarlo y vas a poder liberar a tu familia. Muy bien. Inmediatamente, verso 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, su ejército de 600. Bien, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Bueno, no todos tienen quizá la misma fuerza. De los 600, si estamos hablando de 600 guerreros, 200 estaban muy cansados. Pero imagínense, ¿se acuerdan? Vinieron de un montón de batallas, de mucho tiempo, no sabemos si meses o años, vienen de un camino de 3 días de viajar. Imagínense lo que son esos viajes a caballo, ¿no? Y de la forma que venían, mulos, camellos, ¿no? No era como ahora. Se encuentran con este golpe emocional tremendo y salen, desde poco tiempo después salen a buscar. O sea que había 200 que ya no daban más, y se quedaron a descansar. Y los 400 siguieron adelante. Muy bien. Dice, verso 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Fíjense algo interesante. Dios le dijo que le iba a entregar, pero Dios no le dijo cómo. Pero igualmente en fe David salió porque Dios le había dicho que iba a hacer. Y Dios ya tenía un egipcio preparado para encontrarse, que era alguien que había formado parte de ese equipo, digamos, era una amalecita. Mejor dicho, era un siervo de una amalecita, era un egipcio, no era que amalecita. Y este hombre, como explica acá la palabra, era siervo de una amalecita. Lo tiran ahí para que se termine de morir, no había ningún tipo de operación, evidentemente. Pero Dios usa a esta persona para que lo guíe a David al campamento donde estaban los amalecitas, como algo vamos a ver ahora. Pero dése cuenta algo interesante, David lo podría haber matado, porque este hombre quizás no participó en forma directa, pero sí indirecta, con respecto a, dice acá que quemaron Siclag, o sea, la ciudad de David. Este hombre era uno de los que había participado en forma directa o indirecta de todo lo que ellos habían sufrido. Pero David, ¿qué tuvo? Misericordia.
Pero David, ¿qué tuvo? Perdón. Y le podrían haber dado pan y agua, pero dice acá que no le dieron pan y agua solamente, le dieron pasas, le dieron frutas secas. O sea, realmente tuvieron compasión, tuvieron misericordia, ¿sí? Y en un sentido, esto recompensó a David porque este hombre, viendo la actitud de ellos, viendo cómo fue tratado, que ni siquiera su amo, que le sirvió a este hombre mucho tiempo, lo trató de esa manera, este hombre le quiso recompensar a David diciéndole dónde estaba el lugar. Le da la información más importante que David necesitaba en ese momento. Saber dónde estaba el campamento de los amalecitas para recuperar lo que era suyo. Y un egipcio. Para el cristiano, ¿qué significa el egipcio? O para el israelita, ¿qué significa el egipcio? La persona que quizás no es de Dios. La persona que quizás le dio la espalda de Dios. La persona que quizás no es tu coterráneo. No es la persona, digamos, que sigue tu fe. Pero aún eso Dios usó para bendecirte, para bendecir a David. O sea que en un sentido Dios puede usar cualquier persona y puede usar cualquier situación y puede usar cualquier cosa para traerte la liberación que necesitas, para traerte la respuesta que necesitas, para traerte, digamos, la solución que estás buscando. Y como dice acá, lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, festejando, obvio, bebiendo, haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y lo siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, los agarró desprevenidos, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Fueron rápidos ellos. Y libró David a todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Ahora yo quiero que tomes esta palabra, para vos, para todos nosotros. Todo lo recuperó David. El Espíritu Santo esta mañana te dice, vas a recuperar todo. Vas a recuperar todo. Esta es la palabra del Espíritu Santo. Si la crees, la celebrás, si la festejás, vas a recibir esta palabra. Vas a recuperar todo, dice el Señor esta mañana. Vas a recuperar todo. Pero ese todo viene con más, porque con lo que viene de Dios viene extra. Porque fíjense lo que pasó. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. O sea que David tomó todo lo que habían robado, pero aparte tomó todo el botín que los amalecitas le habían robado a todas las ciudades que habían atacado y habían quemado. O sea que David se quedó con sus cosas y encima con todo el botín de los amalecitas. Y quiero explicarte un principio interesante, que Dios nos tiene a nosotros acostumbrados a esos y a todos los que son de Él también. Muchas veces cuando Dios te quiere dar una bendición, primero viene una guerra. Porque después de la guerra te vas a quedar con el botín de la victoria. ¿Se entiende? Muchas veces los problemas son bendiciones disfrazadas. A nadie le gusta el proceso del problema. Pero Dios a veces tiene que crear o permitir un problema para luego bendecirte. Lo lamento. Yo quisiera no decírtelo ni tampoco vivirlo. Pero muchas veces los problemas son bendiciones de Dios disfrazadas. Porque después de tener la victoria que Dios te va a dar para solucionar ese problema, vas a quedar bendecido mucho más que antes de que hubiese venido, del momento que vino ese problema. ¿Se entiende? Des en cuenta que el pueblo de Israel, a través de Josué, todo el territorio que tomó, lo tomó en guerra. O sea, ellos iban, ¿se acuerdan? El Señor le dijo a Josué y Israel, bueno, ahora van a tomar toda la tierra del enemigo. Eran gigantes, ¿se acuerdan? Todo, conocen toda la historia. ¿Y qué pasó? Tuvieron que tomar tierra por tierra. Tomar toda la tierra que Dios les había dado estaba toda ocupada por todos, otros pueblos que eran enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios. Y tuvieron que tomarlo, dice la Biblia, todo lo tomaron en guerra. Todo lo tomaron en guerra. ¿Por qué Dios usa este sistema? Porque Dios, al rescatarte, vos vas a conocer más a Dios. Y el deseo mayor que Dios tiene, es que vos lo conozcas. Entonces, cada dificultad no tenemos que pensar por qué, sino tenemos que pensar para qué. Y tenemos que ir como David, irnos a fortalecer en el Señor y encontrar la salida para solucionar ese problema. Y después que viene la salida, después que viene la victoria, vamos a estar más maduros, vamos a conocer más a Dios,
vamos a estar más enamorados de Dios, vamos a amar más a Dios y vamos a ser de mayor bendición a los que nos rodean. Porque aquellos que vengan tras de ti, de vos, y pasen por esas circunstancias, vos les vas a ayudar porque ya conoces el camino. Y aparte tenés autoridad espiritual, porque cuando tenés autoridad espiritual sobre un área que tuviste victoria, tenés autoridad espiritual, el diablo no se puede meter más con vos y con tu familia en esa área, porque tenés autoridad espiritual. Pasaste el proceso, pagaste el precio, Dios te dio la victoria y ya tenés autoridad para liberar a otros de esa victoria. Por eso muchos que han caído en alcoholismo y han sido sanados pueden, en nuestras congregaciones pueden ayudar a otros para ser liberados del alcohol, ¿sí? Los que cayeron en drogas son recuperados, los que cayeron en homosexualidad, los que cayeron en lesbianismo, los que cayeron en el adulterio, y sigue toda la lista, ¿sí? Son restaurados y sanados por Dios, entonces pueden liberar a otros porque tienen autoridad para hacerlo, ¿se entiende? Han pasado ese proceso, ¿sí? Entonces es tremendamente importante esto. Entonces dice el verso 21, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, ¿se acuerdan? A mitad de camino, y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo con que él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que había ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos. Denle su mujer y sus hijos, pero no le den un peso a estos, porque no vinieron a luchar con nosotros. Que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso. David era un hombre de buen corazón. Dice la Biblia que era un hombre, desde en cuenta la misericordia con el egipcio, pero todas las cosas que hacía de buen corazón le traían bendición de Dios a David. Dice, no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y nos lo ha entregado en nuestras manos? A los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará con este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Les tocará parte igual. Les tocará parte igual. Y saben que esto quedó hasta este día. Esta ley, este decreto real de David, quedó hasta estos días en el pueblo de Dios. Y aparte se decretó espiritualmente. O sea que el Señor está diciendo, hay algunos que tienen capacidad para salir a la batalla. Hay otros que tienen capacidad para sostener a los que salen a la batalla. Pero el botín es por partes iguales para todos. Tomá esa palabra también que es para tu vida. Es para la bendición de tu vida. Así que David era un hombre justo. David era un hombre misericordioso. David era un hombre compasivo. David era un hombre perdonador. ¿Se acuerdan todas las veces que pudo matar a Saúl? Que era el que tenía por encima y que si él lo mataba se quedaba él como rey. Pero él no quiso tocarlo a Saúl, aunque tuvo posibilidad de tocar a Saúl porque dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Que Dios lo toque, pero no yo. Y así fue como teniendo la tentación y hasta la posibilidad de hacer las cosas mal, David dijo, no las voy a hacer, por más que pueda. ¿Saben? La gente que lo animaba a David y decía, vamos David, dale. Y David podría humanamente haber dejado, digamos, influenciarse por esa ola de ánimo. Y David dijo, no, yo no voy a tomar nada que Dios no me dé, aunque lo pueda hacer, porque las cosas de bendición son las que vienen de parte de la mano de Dios. Entonces, esto es tremendamente importante y esto es parte del crecimiento que tenemos cuando vamos caminando en los caminos del Señor. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy, lo que yo les decía. Y cuando David llegó a Siclag, llegó a la ciudad de él, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Pero David, aparte de ser muy misericordioso, con mucha gracia y todo, era muy político. Porque había quedado tantos recursos económicos que encima le da, sin tener ninguna obligación, le da a los ancianos de Judá. Los ancianos de Judá eran los que iban a votar para que mañana David sea rey. David no era ningún tonto. David ya estaba acomodándose la candidatura y ya estaba teniendo los recursos para hacer candidatura. Le da un presente a cada uno, el generoso de David. Era astuto, pero Dios lo había puesto en ese lugar. Entonces dice que no solamente a los ancianos de Judá, o sea, los líderes son los ancianos,
sino que dice, los envió a los que estaban en Betel, en Ramón del Negev, en Jatirse, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeremeel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde había estado con sus hombres. Era una prueba de agradecimiento también. Él estaba apoyando su candidatura, pero también toda esta gente había en algún momento cobijado a David. Toda esta gente en algún momento había dado información a David. Todos estos pueblos, alguna vez, estos ancianos, estos líderes de estos lugares, David había llegado donde era donde había llegado porque todas estas personas participaron para el crecimiento de su ejército y para la liberación de Israel y para el crecimiento personal de David. Y David se cuenta que aparte de ser agradecido era generoso. Y acá volvemos al punto la importancia de conocer a David, porque David dice en la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces estamos viendo una persona agradecida, estamos viendo una persona generosa con sus recursos, estamos viendo una persona astuta, estamos viendo una persona misericordiosa, compasiva y perdonadora, estamos viendo una persona sabia. Y en esa persona Dios apostó, Dios, puso todas las fichas en David. Y David tenía un montón de defectos y de pecados, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, mira la materia prima, Dios mira la capacidad o el potencial, mejor dicho, que tenemos, porque la capacidad te la da Él, pero el potencial, la esencia, y Dios después trabaja en nuestro carácter. Pero acá nosotros vemos perfectamente que después de esta experiencia, David y todos los que estaban con él, dice que hasta había hombres malos. ¿Se acuerdan que había algunos que todavía el proceso le faltaba un poco de santificación? Todavía eran bastante malos. El Espíritu Santo todavía tenía que seguir trabajando. En ese momento era el Espíritu de Jehová, dice la Biblia, tenía que seguir trabajando en ellos, ¿sí? Pero vemos que ellos sabían, de la misma manera que con Moisés el pueblo sabía que Dios era un Dios que abría mares. Y hoy nosotros, gracias a la experiencia de Moisés, hoy lo sabemos. De la misma manera, hoy nosotros sabemos, y esta gente en este momento, en su tiempo contemporáneo, sabía perfectamente que Dios es un Dios que recupera todas las cosas. Hermanos, termino con esta palabra. Dios hoy se está presentando, el Espíritu Santo nos está diciendo que es un Dios que viene a decirte, vas a recuperar todo y te voy a dar una indexación, te voy a indexar absolutamente todo. Si la crees, la orás, si la recibís por fe, esto va a ser una realidad. Esto va a ser una realidad, es una palabra, es una rema para cada uno de nosotros. Así que es una tremenda bendición y vamos a orar por esto para que el Señor nos pueda dar esta palabra, no solamente en una forma quizá oral, en una forma discursiva, sino que esto sea una total realidad en tu vida y en mi vida. Amén. Así que aquellos que quieran recibir esta palabra, te invito a ponerte de pie y vamos a orar ahora. Solamente una muestra para el cielo nada más, para los ángeles, para la obra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros estamos aquí, Señor. Tú sabes los que están de pie, los que quizás físicamente no pueden ponerse de pie, pero su corazón está de pie. Señor, nosotros queremos darte gracias por esta palabra que nos das hoy. Y queremos decirte, Señor, que la creemos. Tengamos muchos años en el Evangelio, pocos años en el Evangelio, queremos decirte que la creemos. Queremos decirte que la recibimos como niños, sin dudar, confiando, no dudando, no siendo mal pensados. Porque no podemos pensar mal de ti ni tener pensamientos indignos acerca de ti. Tú no eres digno de que pensemos con duda con respecto a ti, ni nada de eso. Por eso, Señor, te damos gracias y recibimos esta palabra, Señor. Te damos gracias porque vamos a recuperar todo. Te damos gracias porque esa recuperación viene indexada, viene con bendición extra, viene con bendición en sobreabundancia. Por eso, Señor, en esta mañana nosotros decretamos esta palabra. Vamos a recuperar todo y vamos a recuperar todo con creces. Vas a salir a nuestro encuentro con bendición. Vamos a saltar como becerros de la manada. Vamos a saltar de gozo y alegría. Vas a volver a llenar nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Señor, vas a salir a nuestro encuentro con delicias a tu diestra para siempre. Las cuerdas nos cayeron en un lugar deleitoso y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Señor, recibimos esta palabra esta mañana. Sabemos que los planes que tenés acerca de nosotros son planes maravillosos. Son planes que nos van a sorprender y van a desafiar nuestra manera de pensar. Señor, te damos gracias
te damos toda la gloria, la honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.